Donald Trump ya habló con Vladimir Putin sobre la tregua que pactó con Volodymyr Zelensky hace unos días. Pero en el frente ucranio, lejos de las mesas de negociación, los soldados no se creen que Rusia vaya a cumplir con lo pactado. De hecho, uno de los compromisos del presidente ruso tras esa charla, el de no atacar infraestructuras energéticas, lo incumplió pocas horas después de colgar la llamada con Estados Unidos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué los nuevos reclutas ucranios no hablan de paz? Lola, ¿dónde los grabaste y qué son estos disparos que estamos escuchando? Pues los disparos provienen de armas de paintball, que son tiros de mentira. Los soldados de la nueva unidad de asalto estaban recibiendo un entrenamiento en lo que un día debió ser un pueblo cerca de Sloviansk, pero donde ahora la verdad solo quedaban casas en ruinas, totalmente destrozadas por bombardeos. Lola Hierro, compañera de la sección de Internacional, enviada especial a Ucrania. Lola, sé que pudiste hablar con algunos de los miembros de esa unidad, pero cuéntame un poco más qué es lo que viste allí. Pues mira, el grupo de soldados con el que estuve provenía de otras brigadas en las que no habían tenido que enfrentarse, por ejemplo, a defender cuerpo a cuerpo una posición. Entonces lo que estaban haciendo en ese momento era un ejercicio en el que ellos se dividían en dos bandos, el amarillo y el azul, como la bandera de Ucrania, como los colores de la bandera. Y se diferenciaban unos de otros pues, con unas tiras de cinta americana de esos colores que llevaban enrolladas en el brazo. Entonces, un equipo se metía en unas casas en ruinas y se escondían por allí y tenían que defender esa posición. Y el otro bando tenía que entrar y conseguir echarles de allí y quedarse con el fuerte, por así decirlo. Entiendo. Luego, en la vida real, tendrán que enfrentarse a situaciones así, pero con fuego de verdad y contra tropas rusas. Lola, lo llamativo, como contabas tú en un reportaje publicado en la sección de Internacional, es que una de las cuestiones en las que lleva insistiendo Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de paz es que se desmovilice el ejército ucranio. Pero tú me estás hablando de una unidad nueva, a gente que están formando para poder atacar. Sí, Silvia, es que desde el terreno, en el frente, esa tregua no se ve tan clara. Y sostienen que si ellos dejan de entrenar y de prepararse, Rusia lo va a aprovechar esa debilidad para atacar con más fuerza. De hecho, como me contaba Sid, el nombre en clave del subcomandante de esta nueva unidad de asalto es que la unidad es súper necesaria. La han formado con militares que han traído de otras brigadas, pero también han movilizado a otros que estaban en la reserva. Y bueno, de todo esto hablé con el comandante Sid mientras los soldados se entrenaban. Él me hablaba sobre todo de la dirección que ellos están defendiendo entre dos ciudades muy asediadas en los últimos meses, que son Chasiv Yar y Toretsk, en Donetsk. Lo que me estuvo contando también es que les iban a enseñar a estos soldados de infantería y cuáles van a ser sus tareas cuando les enfrentarse a una ofensiva rusa de verdad. Pero no solo eso, también van a tener que familiarizarse con pasar muchas noches de guardia, afrontar el frío, realizar tareas de observación y vigilancia. Es que, como te decía Silvia, sobre el terreno te das cuenta de que no se fían de esa posible tregua y sobre todo es que no se fían de Rusia. Todos los soldados con los que he hablado en Kramatorsk y alrededores durante los últimos días, y que te diría que al final han sido cerca de medio centenar, coinciden en que no confían en que Putin vaya a respetar ningún alto el fuego. Y bueno, la prueba es que justo después de hablar con Trump, Putin realizó nuevos ataques a infraestructuras energéticas, que es uno de los puntos que se hicieron públicos tras la charla, pero también a infraestructuras civiles. Esa noche ha sido muy, muy intensa en cuestión de bombardeos. Y luego aquí me decía el subcomandante Sid que él recuerda
muchos acuerdos pasados que Rusia nunca cumplió y que aunque retiraran sus tropas de Ucrania, eso no quiere decir que no vayan a seguir amenazando a Ucrania y que por eso cree que tienen que seguir preparándose como lo han hecho hasta ahora. Ya. Él avisa, dejar de formar reclutas no está en sus planes, que no se van a ir de picnic a descansar, me dijo literalmente. Тому цього не станеться так, що різко ми нікого не готуємо, нічого не робимо і такі опа, і поїхали на пікнік десь відпочивати. Está muy claro, Lola. Eso es lo que te contaba un mando del ejército. ¿Tú pudiste hablar con soldados de esa unidad? Sí, hablé con unos cuantos, por ejemplo con Todor, que se unió al ejército cuando recibió en su casa la notificación oficial de que le tocaba. Recibió la famosa carta. Todor tiene 48 años. Era fontanero en su vida civil y procede de Kolomilla, en la provincia de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania. Sí. Él me contaba que, estaba cansado porque los entrenamientos de estos últimos días habían sido muy duros, pero que más allá de eso se encontraba bien, no tenía mayor problema. ¿Y qué piensa él de todo esto que estamos hablando, Lola, él que acaba de llegar al ejército? Tampoco se fía de que el alto el fuego vaya a durar. Y luego mira lo que dice sobre si cree que Ucrania debe ceder territorios a Rusia o luchar hasta el final. Él prefiere contestar que lo principal es que la gente no muera y que aunque lo mejor sería, para él también, por supuesto, que la guerra parase, claro, no lo ve realista porque Rusia no parará y hay que seguir luchando. Es que siempre es el mismo mensaje. La opinión de Todor es la mayoritaria entre los soldados. Pues por preferir, ojalá se pudieran volver todos a su casa. Ya. Pero lo ven una utopía. Y luego además la mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría se niega a ceder territorios ocupados. Muchísimos militares alegaban que es que si los ceden, entonces pues que no habría servido de nada el sacrificio de los compañeros que han muerto defendiendo Ucrania. Ahora vamos a seguir escuchando a esos soldados que entrevistaste, Lola. Dame un momento, enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy con Lola Hierro, enviada especial a Ucrania. Lola, me estabas contando tu experiencia con la nueva unidad de asalto de la Brigada 93, de lo que te contaban soldados y mandos que están al frente y que siguen formándose y preparándose porque no creen que la tregua, si es que se cumple, vaya a ser duradera. Sí, Silvia, y tanto es así que a pesar del cansancio de más de 3 años de guerra y de que cada vez hay menos reemplazo, hay quienes aún se presentan voluntarios y convencidos, como Vitali, un granjero de 43 años procedente de Kharkiv. Él lleva 5 meses en el ejército y dice que mantiene el ánimo alto, y cuando le pregunto por qué se ha unido, contesta que esta es su tierra y que debe seguir siéndolo y que él piensa luchar para defenderla. Él está fuerte, claramente, acaba de llegar, pero Lola, recuerdo que en un episodio anterior hablábamos de las ganas de muchos soldados y también de civiles de acabar con esta guerra como fuera, que si tenía que ser Trump el artífice, que lo fuera. Ahora escucho a Vitali y noto como una energía renovada, efectivamente. ¿Es así? ¿Crees que esta nueva fase ha dado fuerza a algunos o es un caso aislado el de este soldado? Es una cuestión muy personal de cada uno, diría yo. Si le preguntas a alguien que haya sido reclutado por la fuerza, pues no te va a hablar de motivación. Ya. Yo diría que más que nada es una cuestión de orgullo, porque todos quieren que la guerra acabe, a nadie le gusta estar así, pero no quieren que Rusia les quite su país y creen que solo por la fuerza se va a poder parar a Putin. Pero vamos, Silvia, el cansancio es evidente. Eso es así. Y entre las propias filas del ejército también hay quien no quiere más guerra y piensan que lo realista
no es, como piensan unos, acabar con Rusia por la fuerza, sino que no se puede hacer más porque el ejército ruso es muy superior y porque por la fuerza nunca lo van a vencer. Entiendo. Claro, una cosa es que sea su tarea, otra es que no crean que ya ha sido suficiente. Es el caso de Dmitry, por ejemplo, también soldado de esta nueva unidad de asalto de la Brigada 93 de la que estamos hablando. Dmitry tiene 28 años, es de Kharkov y lleva en el ejército desde 2015 y ha visto mucho ya. Él antes estaba en una unidad de defensa precisamente en Kharkov. Y bueno, los años se notan en él, para empezar porque físicamente aparentaba 20 años más. Es que se nota que es perro viejo en esto. Porque a pesar de tanta lucha, Dmitry me habló de dos opciones. Volver a casa, que es lo que él prefiere, obviamente, y una segunda opción que le parece poco realista, que es victoria o muerte. Wow. Entiendo, Lola, él es un soldado, lleva una década en el ejército, como me decías, pero llegados a este punto no tiene esa energía que mostraba, por ejemplo, Vitali, ¿no? Hace un momento. Es que quizá tenga más información, él ya ha visto mucho en el frente y saca otras conclusiones. Pero sí, a pesar de ser un soldado, esta opción de victoria o muerte, en su caso no la contempla. Lo que dice Dmitry es distinto de lo que escuchábamos antes de boca de Todor, que decía que le gustaría que esto parase, pero que hay que seguir. Dmitry está cansado. Para él, Ucrania ya ha perdido demasiadas vidas humanas por defender el territorio. Son distintos pareceres, Lola, dentro de una misma unidad militar, distintas realidades, también las de cada uno de ellos, y te agradezco una vez más que nos traigas sus voces y poder escuchar cómo se vive la posibilidad de una paz en Ucrania desde el frente, bastante lejos de los políticos y las mesas de negociación. Gracias, Lola. Gracias, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Lola Hierro. Gracias por escuchar.